presentación a este nuevo webinar, que como les comentaba, la idea es presentar algunas características técnicas que disponen los equipos de hoy en día para poder implementarlos y utilizarlos como centrales de alarma propiamente dichas. Si bien no son sistemas que estén 100% dedicados a funcionar como una central de alarma, como sucede con una central de alarma, que tiene obviamente un montón de desarrollos y de especificaciones muy detalladas para el funcionamiento de la misma, nos brinda la posibilidad de utilizar los DVRs como centrales, nos brinda la capacidad de, de potenciar mucho más las posibilidades del mismo por algunas cositas que vamos a ver de ahora en adelante. Y también la idea es ver cómo podemos integrar, si es que ya tenemos estos dos sistemas o si tenemos alguno de los dos, cómo podríamos integrarlo a algo existente o agregarle, si es que queremos agregar alguna funcionalidad a algo que ya está existente y qué prestaciones nos daría en cada caso. Algunas de las cuestiones que nos agregan muchísimo valor a los sistemas de hoy en día es la inteligencia artificial, que es algo que vinimos presentando ya en muchos webinars, tanto también en el evento de Intersect Conecta, eh, como en varias oportunidades. En uno de los últimos webinars lo presentamos como un nuevo estándar en lo que es videovigilancia, porque prácticamente vamos a notar que en familias de productos de gama media o de gama, no te digo súper baja, pero de gama media baja también, vamos a encontrar que tenemos analíticas de video con inteligencia artificial que nos permiten, como siempre presentamos, utilizar los sensores, las cámaras, mejor dicho, como si fuesen sensores. Tanto las cámaras que tienen un sensor integrado, que bueno, eso fue un lanzamiento bastante interesante porque teníamos un PIR integrado en la cámara, como las nuevas analíticas del SMD Plus, que es la detección de movimiento inteligente, que nos permite identificar en la escena una forma una figura de una persona o de un vehículo. Estos, como de nuevo, como ya lo presentamos varias veces, pero nunca está de más repetirlo, nunca está de más de repetirlo, nunca está de más repetirlo. También tenemos la posibilidad de crear, habíamos dicho, líneas de cruce o zonas de intrusión, filtrando obviamente por figura humana o de vehículo, que eso es adicional al SMD Plus. El SMD Plus, en realidad, nosotros pintaríamos un área de detección de movimiento, igual que la detección de movimiento tradicional, filtrando si eso que se mueve dentro de esa área es una persona o un vehículo. En el caso de la protección perimetral, es el mismo principio, pero que sí o sí tiene que estar cruzando una línea abierta o cerrada, ¿sí? En un área cerrada o en una línea, en determinado sentido. Entonces eso quizás obviamente nos va a bajar muchísimo más la tasa de posibles falsos disparos. Y finalmente vamos a ver en equipos de la serie i2 que también integramos la posibilidad de realizar identificación de personas para poder detectar si en en un determinado comercio, en una determinada zona de un comercio, por ejemplo, aparece una persona extraña, o bien aparece una persona que teníamos clasificada como una lista negra, o bien utilizar las cámaras también como un sensor de identificación facial para abrir una puerta, ¿no? O una caja fuerte o algo por el estilo. Cosa que si no hay personal autorizado en dicho lugar, no, eso no se ejecute. Esto lo vamos a ver más en detalle en el próximo webinar, que les va a estar llegando seguramente la invitación el día de hoy. Hoy nos vamos a centrar en lo que es SMD Plus y protección perimetral como un sensor más de nuestro sistema de alarma, ¿sí? Ahora vamos a pensar nuestro sistema de CCTV, de video, de alarma, como si fuese toda una sola gran cosa. Y antes de continuar a la parte técnica de cómo podríamos interconectar las cosas de forma cableada, vamos a hacer una pequeña comparativa basándonos en el precio al público de nuestra lista para evaluar costos de un sistema de 4 canales, de 4 cámaras, versus un sistema de alarma de 4 sensores, para ver eh,
qué costos tendríamos en cada una de las alternativas. Tenemos un pequeño cuadrito donde podemos observar, por un lado, en la primera columna, un sistema de CCTV común, compuesto, obviamente, para hacer, ¿no es cierto?, peras con peras y manzanas con manzanas, un XBR de una gama media-baja, no súper baja, el de la línea B larga, Cooper B larga, que nos permite comprimir video en H265 y tiene la posibilidad de integrar una línea de cruce, ¿no es cierto?, una analítica en un solo canal, implementado con dos cámaras metálicas Domito común y corriente y dos cámaras con un sensor PIR integrado y la luz LED disuasiva, ¿sí? De esa manera, un DVR medianamente común, de gama media-baja, lo podemos convertir en un sistema de alarma tranquilamente. Ahora bien, si en caso de que nosotros querramos controlar una sirena, ya este XBR de por sí solo no puede, porque no tiene un sistema de relés como para poder controlar una sirena, ni tampoco la tienen incluida. Es por eso que agregamos en rojo y como opcional, si es que queremos agregar una sirena, una caja de alarma, que es la ARB 1606, es una cajita que se nos conecta a los XBR para brindar entradas y salidas de alarma, y una sirena interior y una de exterior, ¿ok? De esa manera podríamos controlar las sirenas, convirtiendo nuestro equipo de CCTV en una central de alarma. Vamos a ver que tenemos la posibilidad en las nuevas versiones de firmware de poder habilitar o deshabilitar una opción de armado y desarmado, que era una de las principales contras que tenían los sistemas de CCTV contra las centrales de alarma, ¿no es cierto? Que nosotros con un control remoto, con una aplicación de celular, podríamos armarla y desarmarla. En este caso, vamos a poder utilizar esta función. Vamos a ver más adelante en la parte práctica cómo se hace. Básicamente lo que hacemos es decirle al DVR con esta característica qué cosas de los disparadores posibles que tiene podemos activar o desactivar desde la aplicación del teléfono. ¿Sí? Eso es muy, muy útil. Entre ellas vamos a encontrar que podemos activar o desactivar el disparo del booster, por ejemplo, de los relés, que pueden estar conectados a una sirena, el envío de un mail o la notificación al teléfono celular. Si nosotros armamos o desarmamos esa notificación, nos dejarían de llegar al teléfono. Cosa que siempre nos pasaba cuando activamos quizás la detección de movimiento o algún sensor cableado, que a lo sumo podíamos programarlo por horarios, ¿no es cierto? De esta manera, además, podremos a voluntad tenerlo activado o desactivado. ¿Qué características tendría esto? Va a tener un alto grado de falsas alarmas, ¿no es cierto? Los dos sensores de exterior, quizás, no tanto porque son unos PIR integrados, pero en comparación quizás a una central de alarma, tendríamos un alto grado de falsos disparos. Una característica muy buena es que como el DVR ya tiene la posibilidad de ser gestionado y visualizado a partir de una aplicación de celular desde internet, desde cualquier parte del mundo, por P2P, ya vamos a tener integrada esa función, no hay que agregarle nada adicional. Vamos a poder grabar video, visualizarlo en vivo y gestionar la alarma. Y por otro lado, también gracias a esos dos modelos, a esas dos camaritas de exterior que seleccionamos con el LED disuasivo, podremos implementar el LED que parpadea cada vez que se hace una detección. De esa manera tenemos un costo total de unos $194. En caso de que no tengamos la sirena, agregando el sistema para la sirena sería unos $270. Algo bastante accesible y con, obviamente, las prestaciones que indicamos, ¿no es cierto? Que tendríamos el tema de las falsas alarmas y no tendríamos quizás algunas prestaciones que nos da una central de alarma. Cabe aclarar acá que no estamos teniendo en consideración quizás fuentes de alimentación, balones, cableados, cosa que habría que sumar, pero al ser lo que más peso tiene el cableado y los dispositivos estos principales, no tanto los balones y los conectores, las fichitas, eh, cableado contra cableado se elimina, así que consideramos solamente los equipos principales, ¿no es cierto? Vamos ahora con la alarma. En el caso de la que estamos teniendo en consideración,
Es una alarma cableada, ¿no es cierto? Como para decir, bueno, si tenemos las cámaras cableadas, vamos a usar una alarma cableada, bastante económica, con un comunicador de red, ¿sí? Para que se comparen prestaciones de poder gestionarlo, visualizarlo y armarlo y desarmarlo desde el celular. Incluimos 2 sensores de interior anti-mascota, cableados, obviamente, y 2 barreras infrarrojas para el exterior. Existía la posibilidad acá de poner sensores de movimiento de exterior, que son también anti-mascotas, pero generalmente para lo que es exteriores se suelen utilizar más las barreras por una cuestión de que son bastante más económicas, podemos poner más barreras quizás cableadas en serie, en una misma zona, y de esa manera tener mayor cobertura, ¿no es cierto? Así que como para cubrir el equivalente de lo que serían las 2 camaritas de exterior con sensor del CCTV común, ponemos 2 barreras. Y en este sistema sí podríamos integrar de forma directa una sirena de exterior y una de interior, ya que lo gestiona la central. Y una característica que no contamos con los otros es que la central sí tiene la posibilidad de gestionar una batería, un sistema de respaldo de energía, eh, cosa que cualquier central de alarma tiene. Tendríamos también la posibilidad de gestionarlo desde la app, dijimos, gracias al módulo de comunicación, y la posibilidad de armarla y desarmarla a través de un control remoto, además de la posibilidad de hacerlo desde la app, ¿sí? Eso nos da un costo de alrededor de $330 final, si estamos hablando siempre de precio al público. Y finalmente, como alternativa con inteligencia artificial embebida, tenemos el grabador, el 5104H-I. El -I significa que nos permite realizar funciones de SMD+, o sea, de detección de movimiento con detección de figura humana o de vehículo en los 4 canales, o podemos elegir hacer un cruce de línea o una intrusión, es decir, protección perimetral en 2 canales, ¿ok? Entonces podemos hacer SMD en los 4 canales o protección perimetral en 2 canales. Para este sistema también dejamos las 2 camaritas como para el ambiente interior, comunes y corrientes, pero que en esta oportunidad además van a funcionar como un sensor inteligente, con una tasa de falsos disparos menor al 2%, y para el caso del exterior, cambiamos la cámara que tenía el PIR y el LED disuasivo por una cámara que cuesta un poquito más, pero que es un modelo full color. La full color, recordemos que ven a color las 24 horas del día. Tiene un micrófono incorporado también. Y el LED que tiene, que se utiliza de apoyo para visualización en la noche, que se prende de noche como si fuesen los IR, además nos va a permitir utilizarlo con fines disuasivos. Es decir, que desde el XBR, si detecto una detección de movimiento de una persona o de un vehículo, si la cámara es de día, va a estar con los LEDs apagados, pero los va a hacer parpadear cuando los detecte. Y si es de noche, va a estar con los LED prendidos y también los va a hacer parpadear cuando haga una detección. Eso convierte a la cámara en una doble función, ¿no es cierto? Por un lado tenía la gran característica de que nos permite ver a color durante toda la noche, que nos da bastante más información de los acontecimientos, de las vestimentas de las personas, del color de un vehículo, y además nos permite utilizarlo como herramienta disuasiva en caso em, de haber detectado un intruso. Ahora, si nosotros además le queremos agregar la caja para controlar sirenas, se la podemos agregar. Ahí se lo incluimos como para decir, bueno, hacemos el combo completo. Y de esta manera contaremos con un sistema que tiene lo que nosotros llamamos videosensores. Es decir, que nuestro sensor de movimiento ya no es un haz infrarrojo, no es una cortina infrarroja, una barrera infrarroja, que son cosas bastante localizadas, puntuales, y que además nos tenemos que imaginar cuando estamos instalándolas en el lugar,
¿sí? O quizás dimensionarlas un poco a ojo o haciendo pruebas, sino que el área censada va a ser toda el área cubierta por el lente de la cámara, ¿ok? Toda la escena que queda cubierta por el lente de la cámara, por la visualización de la cámara, ya vamos a saber cuál va a ser porque lo estamos viendo a través de la aplicación o de la salida de video, ¿no es cierto? Ya vamos a saber qué área estamos cubriendo con este videosensor. Y lo más importante de todo es que ya funciona como antimascota, ¿no es cierto? Porque solamente se va a disparar con personas o con vehículos. Em, nos va a brindar entonces un menor grado de falsos disparos, cosa que quizás utilizando sensores de alarma es algo bastante más delicado. En caso de que tengamos también luz solar directa o ráfagas de aire caliente, ¿no es cierto? Cuando se deja una ventana abierta y hay un pier cerca, se nos suele disparar también por aire caliente. En este caso, como para el video eso es indiferente, solo se disparará con personas o con vehículos. Lo más interesante es que las de exterior que seleccionamos para este kit, que son las full color, son muchísimo más eficientes que las infrarrojas, en caso de que estemos utilizando infrarrojas, si bien permite obviamente reconocer, gracias a la iluminación de los infrarrojos, una forma vehicular o de una persona. Las full color son bastante más eficientes en ese sentido porque favorece al procesamiento de la analítica. Y como dijimos, también esos LEDs nos sirven de apoyo disuasivo. Y fíjense que la sumatoria es muy similar a lo que tendríamos que invertir en una central de alarma. Obviamente, acá nos queda quizás un par de cosas que la central de alarma tiene y que el equipo de CCTV no, que bueno, en función de las prestaciones que el cliente quiera tener, vale la pena analizarlo si se agrega quizás una central más económica, o sea, se hace un balance entre todo, como por ejemplo un monitoreo, si queremos contratar un servicio de monitoreo, obviamente un DVR no es algo, se puede monitorear desde un software de monitoreo de PC, ¿no es cierto? No desde un centro de monitoreo de alarmas. Si nosotros queremos tener monitoreo de alarma a través de Contact ID o algunos de esos servicios que se suelen utilizar, deberíamos implementar también una central de alarma. No obstante, los eventos de los DVR también pueden ser monitoreados desde software gratuitos, tales como el Smart PCS, de forma remota, conectándose por P2P, ¿no es cierto?, sin tener que configurar puertos en el domicilio, o también con un servidor ya dedicado y con muchísimas más potencialidades, como el DSS, ya sea la versión en hardware, como su versión en software, que nos permite conectarnos por un servicio llamado autorregistro, el cual nos permite también no tener que configurar puertos en el cliente, en el domicilio, en el local, en el comercio, sino que se conectará de forma directa desde el equipo al servidor. Acá ya nos independizaríamos de la necesidad de utilizar un servidor de P2P, como sucede con dicho servicio. Otra de las cositas que la central de alarma tiene y a nuestro CCTV Smart le tendríamos que agregar sería un sistema de backup energético. Hoy en día hay UPS que además protegen de forma eléctrica por, qué sé yo, 60 o 80 dólares con una o dos baterías. Y si no, hay modelos de UPS que son más simples todavía porque no tienen inversor de tensión, sino que directamente hacen UPS con 12 volt y creo que tienen la mitad de costo. Esas son muy prácticas, obviamente hay que armarlas con una cajita estancas o ponerlas escondidas donde estaría el DVR. Son muy prácticas, lo único que no nos permiten sí hacerle el sistema de regulación de tensión para proteger los equipos. Yo generalmente recomiendo que si se van a utilizar UPS se usen las que además tienen funciones de protección, ¿no es cierto? Porque bueno, son algunos dólares más que alguno
uno pagará como seguro, pero se queda tranquilo de que por sobretensiones quizás o algún tema eléctrico de la red, no se dañen los equipos o los discos rígidos. Así que bueno, hasta acá vamos con la comparativa. Vamos a pasar ahora un poquito a las cosas que podemos armar o que podemos utilizar en nuestro sistema de alarmas en la integración entre una central y un sistema de video. Nosotros, como ya habíamos presentado en varias oportunidades, pero nunca está de más repetirlo, podemos contar con entradas de alarma en muchos modelos de DVRs. Vamos a ver que lo tienen integrado como una bornerita verde, bornera Fénix, se llama eso. Generalmente suele tener la misma cantidad de entradas que de canales de video. También podemos encontrarlo en cámaras IP, en algunos modelos de cámaras HSBI, sino en varios modelos de gama media baja para arriba de cámaras IP tenemos también entradas de alarma, es decir que nosotros, o en domos PTZ, IP o en algunos analógicos también, es decir que ese enlace que nosotros tenemos a la cámara o al domo, ya sea por un enlace de red, por un UTP, por una fibra óptica, por un radioenlace, nos va a permitir conectar un sensor cableado a la distancia, dependiendo del medio de comunicación que estemos usando, y traerlo sin tener que cablear directamente hasta el DVR, dicho sensor. Entonces nosotros podemos conectar, por ejemplo, una barrera infrarroja, un PIR o cualquier otro sensor cableado que nos cierre un contacto directo a la cámara, y la cámara se encargará de comunicar dicho evento de activación del sensor a nuestro DVR por alguno de los medios que mencionamos. Si no, también nosotros podemos tener cableado el sensor directamente al DVR, si tenemos la bornerita, y si no tenemos la bornerita, podremos agregar una caja de alarma llamada ARB1606, que nos permite agregar precisamente 16 entradas de alarma o zonas de alarma y 6 salidas de relé, de las cuales 4 son normal abierto, una es con doble contacto, normal abierto, normal cerrado, y la sexta es una que entrega directamente 12 volt para controlar quizás algún LED de indicación local o algo por el estilo, algo de poco consumo, ¿no es cierto? Por otro lado, nosotros podremos contar con sistemas de alarma de alguna de las marcas que ya conocemos popularmente, que sean automonitoreables o bien que podamos conectar a un centro de monitoreo, a un software de monitoreo externo para, para que una empresa de terceros pueda gestionar dicho monitoreo y de esa manera recibir el evento de alarma y así actuar en consecuencia, ¿no es cierto? Ya sea por fuerza de seguridad física, por un llamado de seguridad o algo por el estilo. Y finalmente también podremos integrarlo con sistemas de prevención vecinales que hoy en día se están utilizando cada vez más. Obviamente también sería de manera cableada, todo esto puede estar integrado quizás en un poste de calle, por ejemplo, si es que lo utilizamos de manera comunitaria nuestro DVR. Y de esa manera también tener un medio disuasivo un poco más poderoso que el que tendríamos con una alarma domiciliaria. Vamos a pasar ahora a algunos aspectos técnicos en cuanto al cableado. Vamos a ver cuatro posibilidades de conexión entre componentes de alarma y componentes de video. En este caso, nosotros utilizaríamos, yo acá en el dibujo lo conecté directamente al DVR, pero podría ser como cualquiera de los otros equipos de video, ¿no es cierto? La caja, las cámaras o los domos. Podemos conectar directamente los sensores a estos dispositivos, de manera que nosotros en el dispositivo le diríamos, bueno, en la entrada de alarma tanto, en la 1, en la 2, en la 4, tenés conectados estos sensores en configuración normal abierto o normal cerrado, eso se puede seleccionar. Nos permite también seleccionar un anti-jitter, significa que si tenemos un disparo de sensor, hasta que no
transcurra ese tiempo de anti-jitter o anti-rebote, no va a volver a tomar el evento, ¿sí? De manera de no andar repitiendo el evento y que se haya disparado una sola vez. Y de esa manera, esta es la manera, digamos, más simple de conectar y de utilizar las entradas de alarma contra los sensores. Obviamente acá hay que tener en cuenta no muchas cuestiones, sino quizás solo la alimentación de los sensores, que irá aparte o conectada si tenemos un backup energético, al mismo backup energético de nuestro DVR. Y solamente utilizaríamos un par de cables por sensor o por hilera de sensores, si es que tenemos varios en serie, dado que la entrada de alarma solamente necesita un borne de detección y un borne de masa, que sería el retorno. Ahora bien, nosotros también nos vamos a poder integrar a través de una central de alarma que esté conectada a los sensores, ¿sí? Supongamos que ya existe una central de alarma, está conectada a los sensores, ya está operando, el cliente tiene la posibilidad de hacer sonar una sirena, pero quizás no tiene la posibilidad de monitorearlo desde el teléfono, cosa que le gustaría agregar, ¿no es cierto? Y a veces tenemos que agregar un módulo de comunicación o algo por el estilo. Nosotros, a través de un relé, nos vamos a poder recibir este evento de disparo si lo conectamos en paralelo a la sirena. La sirena sabemos que es un dispositivo que generalmente se dispara cuando hay armado, desarmado o cuando suena, ¿no es cierto? De esa manera nosotros vamos a poder tener un relé temporizado, de manera que si ese relé se encuentra cerrado una cantidad de tiempo, ese contacto que cierra el relé, ¿sí? Es importante que haya un relé por medio como interfaz. ¿Por qué? Porque si no vamos a recibir tensión. Nosotros solamente queremos recibir un contacto cerrado. Ese contacto que se cierra lo vamos a conectar directamente a las entradas de alarma de alguno de los dispositivos que mencionamos, ¿sí? Cámaras, DVR, caja de alarma o domos. De esa manera recibiríamos el evento de alarma de que está sonando, ¿no es cierto?, la central, pudiendo comunicarlo a la aplicación, pudiendo disparar una grabación, pudiendo mover un domo PTZ, si quisiéramos, a una determinada dirección, entre otras cuestiones. Eso está bueno, que se implementa mucho también, si tenemos sensores en distintos lugares, en un exterior, por ejemplo, podemos hacer que el domo apunte a cada uno de estos sensores si es que cada sensor me representa una zona diferente. Ahora bien, dando vuelta al asunto, si nosotros utilizamos nuestro sistema de video como fuente de evento, podemos tener o bien conectados sensores de forma directa al DVR, sumándole la posibilidad de usar el video inteligente, el SMD Plus, ¿sí? Esto sería un algo híbrido, en caso de que quizás nos hayamos quedado cortos con la cantidad de cámaras y queremos poner más sensores, se puede. De esa manera tenemos como fuente de evento entonces los sensores tradicionales, una detección de video inteligente para detectar formas de personas o de vehículos, y a través de un relé también de interfaz, es importante, y lo vuelvo a aclarar, que utilicemos estos relés porque las salidas de relé de los grabadores o de las cámaras o de los domos PTZ no suelen tener la capacidad de potencia de manejar quizás una sirena o cualquier otro actuador em, que tenga un alto consumo. Y aunque veamos la hoja de datos y sepamos que quizás sí le da la capacidad, de todas maneras es conveniente poner un relé de por medio, porque en todo caso si se llega a tener una falla el relé, no nos importa tanto que si llega a tener una falla la interfaz de alarma del DVR. ¿Está bien? Así que bueno, podemos utilizar la misma fuente del DVR o bien agregar una fuente aparte. Y por acá vemos que en serie, entre el DVR, entre la salida de relé del DVR y el relé de interfaz, vamos a tener la fuente. Entonces el contacto va a ser entre la fuente y el relé,
y el DVR que va a actuar para abrirlo, activarlo o desactivarlo, ¿ok? Le va a dar tensión o le va a quitar tensión. Y después en paralelo, que podemos utilizar la misma fuente que usemos para el relé, vamos a entrar por el común del relé y vamos a utilizar el normal abierto, normal cerrado para prender y apagar la sirena, siendo comandada por el relé de alguno de nuestros dispositivos. En este caso, quizás la sirena puede llegar a estar mucho más cerca de una cámara, si es que tenemos una IP con salida de relé, y nos ahorraríamos quizás algunos metros de cableado. Acá vemos el esquema que vimos recién, un poco más en detalle técnico, ¿no es cierto? Tenemos, por un lado, la fuente que alimenta, que la separamos acá como para que quede más claro, la fuente que alimentaría la sirena, ¿sí? Que pasa a través del relé y que está normalmente abierto, es decir, que el positivo muere ahí y tiene el retorno abierto. Y por otro lado, en el circuito de abajo, vemos que viene una fuente de alimentación que entra el positivo al relé del DVR. El relé se encuentra abierto, obviamente, al igual que el grandote que vemos en pantalla. Y el DVR cerraría el contacto para alimentar la bobina y activar entonces nuestro relé de control de la sirena. De esa manera es como se implementaría el uso de una sirena directamente desde los relés de nuestro DVR. Ahora bien, podemos utilizar otro esquema de integración de salida desde los relés de nuestro sistema a través de una central de alarma, que esto, como bien mencionamos, nos da la posibilidad de utilizar algún servicio existente de monitoreo, ¿sí? Y independizarnos del control de la sirena. En el caso de que el DVR controle directamente la sirena, esta solamente sonaría cuando hay un evento de detección, ¿no es cierto? En el caso del control a través de una central, además sonaría cuando armamos o desarmamos y tendría prendido, en el caso de estar armada, el LED de testigo. En el otro caso, deberíamos utilizar un relé aparte para, ¿no es cierto?, para el testigo. De esta manera, nosotros vemos que utilizamos nuestro DVR, nuestras cámaras, nuestros domos, como un sensor más de nuestra central de alarma, ¿sí? Utilizaríamos el videosensor que mencionábamos con las características del SMD Plus como un sensor más de la alarma conectado a una zona que puede estar en serie con los demás sensores o puede ser una zona aparte, como para saber que se debe a un disparo del sistema de cámaras. Y, y así sumarle un video inteligente y un sensor inteligente a nuestra central existente.